¿Cómo está, gente? Perdió Newell's en el debut de este torneo de apertura ante Talleres 2-1 por el inicio del 2026 en esta liga profesional y tenemos que analizar qué fue lo que dejó esta derrota ante la T en Córdoba. Un partido en donde era el debut básicamente oficial de la dupla Orsi Gómez frente al primer equipo de Newell's ante un Talleres que de la mano de Tevez pudo mantener la categoría, un equipo en el que no se desarmó tanto, muchos de los nombres se repetían, más allá de la delantera que tenía a Ronaldo Martínez, el ex jugador de Platense y último goleador del torneo clausura pasado, pero Newell iba a la cancha con una formación en donde se vislumbraba que iba a jugar con tres centrales abajo, con dos laterales, un mediocampo repleto de jugadores inferiores de Newell's y una especie de tridente ofensivo, por así decirlo, con Guch, Herrera y Michael Hoyos como único centro delantero. Pero en el inicio uno notaba que la posesión de la pelota era de Talleres, el que trataba de proponer una idea de juego yendo al ataque era el conjunto dirigido por Carlos Tevez, pero entre la posición intrascendente al principio del partido, pero más que nada sabiendo aprovechar los espacios que dejaba Newell's, porque vuelvo a repetir, es un equipo totalmente nuevo. La dupla apenas asume que está en el club entrenando, tratando de formar lo más parecido posible a lo que se asemeja a un once titular, cosa que todavía no se está vislumbrando. Pero por momento del partido, más allá si se puede decir, pasado los 10 minutos, Newell empezaba a acomodarse, empezaba a asomar y tratar de asemejarse a lo que era una idea de juego, donde se notaba que el negocio estaba jugar a las espaldas de Augusto Schott, con centros y pelotazos largos a la espalda del lateral derecho del conjunto de Talleres, con las proyecciones de Herrera o en su caso omiso, Martín Luciano, que fue titular en la noche de viernes, que desde lo ofensivo trataba de aportar algo, pero en el aspecto defensivo, el negocio del conjunto dirigido por Carlos Tevez era atacar por ese sector del campo de juego, teniendo en cuenta que Luciano Herrera trataba de generar cosas en ataque que después no se terminaban concretando, pero a la hora de defender, a la hora de retroceder, cuando Talleres tenía la pelota, no colaboraba mucho en ese sector y ahí empezaba a hacer lo suyo Talleres, ya sea con un 2-1, ya sea con la aparición del pibe Baroni que demostró muchas cosas interesantes, no solo a través de la pelota parada, sino a la hora de hacer jugar el equipo, porque por un lado tenías a un Talleres que ya está más trabajado, sabe lo que quiere jugar. Hemos visto en encuentros y en ocasiones anteriores que es un equipo intenso, un equipo que ataca de manera vertical y cuando no tiene la pelota trata de presionar lo más rápido posible, forzando al rival a cometer un error, cosa que terminaba pasando, porque de por sí igual tenía muy poco la pelota, no no se notaba quién era el que tenía que tener las ocasiones, quién era el que se iba a encargar de generar juego, cosa que uno esperaba que lo iba a hacer Valentino Acuña, pero la noche del jugador número 10 de Newell fue básicamente para el olvido. Tuvo alguna que otra ocasión en el primer tiempo cuando robó la pelota en la mitad de la cancha, no me acuerdo si había sido a Galarza o a Martín Gómez, en donde en una contra sale rápido, se la da a Herrera un poco larga, el jujeño termina tirando el centro al medio, la termina recibiendo Michael Hoyos, que no tenía ángulo de disparo, la deja hacia atrás y apareciendo Guch solo remata muy endeble, muy suave y la termina tapando muy tranquilamente Guido Herrera en lo que había sido la única intervención que tuvo a lo largo de la noche y en su totalidad Guch, por así decirlo, porque después de eso no apareció más. No tuvo participación en el juego, no tuvo de por sí colaboración a la hora de presionar en la salida del propio equipo de Talleres, ya sea con Gabriel Báez por un costado, el propio Shot por el otro, en el caso de Herrera,
Y también lo que se empezaba a notar era que los pases filtrados hacia la mitad de la cancha estaban todos conectando. Después que eso terminaba en ocasiones de peligro al arco de Gabriel Arias, era otra cosa. Pero esos pases que pasaban por donde estaba Regiardo, por donde estaba el propio Acuña, que, repito, muy flojo, a la hora de retroceder se notaba que no estaba partícipe en el aspecto defensivo, a la hora de atacar tampoco, o no tenía muy poco la pelota, o no la pedía, o trataba de generar algo y hacer cosas que no terminaban saliendo. Lo mismo Guch quedó muy apartado, totalmente diferente a lo que había sido el esquema de juego del propio equipo de Tevez. Era más dinámico, era más vertical. Los pases conectaban bastante rápido. En algunas ocasiones, Rolando Martínez empezaba a asomar como una carta de gol, ya sea con un cabezazo que contenía áreas o algunos disparos que terminaban pasando apenas por al lado del palo. Y también de pelota parada, en donde las salvadas intervenciones de Oscar Salomón, que me gustó el partido del propio defensor en líneas generales, más allá de lo que fue el resultado. Y hablando justamente del aspecto defensivo, muy flojo Bruno Cabrera, que después en el segundo tiempo se terminó siendo expulsado. Lo primero que fue la amarilla en la falta que terminó derivando en el propio gol de Talleres, en donde el pibe Baroni, siempre haciéndose cargo de la pelota parada, con una ejecución muy sutil y muy justa a la cabeza, termina apareciendo solo, repito, solo Rolando Martínez, que cabecea, mete un testazo abajo, en lo que Arias no pudo hacer nada y ponía el 1-0 inicial del partido, cosa que se veía venir, porque en el segundo tiempo Newell empezó a jugar mucho peor de lo que había sido la primera mitad. Uno creía que Fabio Orsi y Sergio Gómez iban a meter variantes, no solo en el aspecto del cambio de puesto por puesto, sino también en el cambio de esquema, porque se estaba notando que la línea de tres no estaba funcionando y siempre a los laterales le terminaban ganando las espaldas, más allá en el caso de Luciano, en donde Herrera no colaboraba en ese sector y todas las proyecciones venían por ese costado, en su gran mayoría. Pero vuelvo a repetir, no sé quién había perdido la marca de Martínez, de Rolando justamente Martínez en ese sector, donde termina cabeceando y metiendo el gol. Y después el partido en ese momento se vino en picada total, porque Talleres entró más en confianza, Newell empezó como acostumbra a hacer, más allá de que encima hay cambio de jugadores, cambio de técnico, encima cambio de dirigencia, ese aspecto psicológico sigue estando, en que te hacen un gol y te quedas muy cabizbajo, muy moribundo, y que empezaban a entrarte por todos lados, ya sea por los costados, vuelvo a repetir, en donde las situaciones básicamente parecía que estaba para el 2, para el 3-0. Yo trataba de buscar, ya sea por unas contras, ya sea otra, con vuelvo a decir, pelotazos largos que terminaban bastante inconexos. Siempre era o Salomón un pelotazo largo, o el propio Cabrera, que después de eso, al minuto, se termina yendo expulsado en una patada que terminó dando en la mitad de la cancha, porque en ir a buscar el resultado, en adelantar más a las líneas que lo tendrías que haber hecho al principio, terminaba dejando huecos y más aún con un jugador menos después de lo que fue la expulsión, en una patada en la mitad de la cancha al brasileño Rick, que nunca lo supiste controlar, nunca supiste manejar, nunca supiste cortarle el avance, más aún cuando intentaba de conectar con el propio Baroni, con el propio Gómez, con las proyecciones de Shot o de Gabriel Báez en su costado, pero era muy endeble, tenía muy poco circuito de juego, la marca de Newell a la hora de retroceder era poca y nula, y sé que es un equipo en formación, ustedes me dirán eso, pero conforme avanzaba el partido vos tenías que haber hecho cambios. Después de lo que había sido la falta al principio de Cabrera en el segundo tiempo, ahí ya directamente lo tenías que sacar, cambiar el esquema y tratar de proponer algo distinto. Más allá de después de que los cambios los empezabas a hacer, con el ingreso de Rodrigo Herrera, que había ingresado, que había llegado básicamente hace 2 días, que tuvo que jugar, no tuvo el mejor de los debuts, pero esperemos que pueda recuperarse y demostrar el nivel que tuvo en Platense en su momento cuando salieron campeones. Pero después ingresaba Cócaro, ingresaba el Guachi García. Lo mismo sucedía con Walter Núñez, que trataba de tirar toda la carne al asador, tratando de ser un equipo más ofensivo en el propio ataque de Newell's.
pero los huecos que dejabas abajo eran bastante grandes. Tevez hacía algún cambio de puesto por puesto, salía Martínez lesionado, ingresaba Valentín de Pietri, que después terminaba convirtiendo el 2-0 después de una contra en donde hiciste mal un lateral tuyo, te metieron un cambio de frente en velocidad que te terminaban ganando y quedaba 2-2 mano a mano. Había ingresado Bartichotto, que tiene un centro al medio, Valentín de Pietri la recibe, lo deja mal parado al defensor, remata, nada que hacer área, ponía el 2-0. Y después sobre el final, después de las tantas variantes que hiciste en materia ofensiva, que empezó a mostrar otra cosa más distinta de lo que había sido Michael Hoyo en la primera mitad y después, pasado los 15 minutos del segundo tiempo, con Cócaro empezó a ser un equipo un poquito tratando de asemejarse a algo más ofensivo, con un mente que empezaba a proyectarse más en ataque, pero después básicamente ya ni volvía, porque ya no le daba más el trajín para hacer el ida y de vuelta, y más aún en el segundo tiempo. De una pelota parada en el que supiste aprovechar. Cócaro remata, una tijera bastante rara, la pelota queda apoyando ahí en el círculo, dentro del área chica. Aparece Walter Núñez que termina rematando así mordido, ponía el descuento, después trataban de ver si había una revisión por una mano de Cócaro supuestamente, cosa que no se terminó cobrando. Ponías el 2-1 en donde parecía que si metías un bochazo largo tratando de aprovechar la defensa de Talleres, que dentro del todo no era tan sólida como te parecía mostrando lo que sucedía en el partido, pero Newell era muy impreciso, no supo aprovechar la pelota parada. Todas las ejecuciones del propio Valentino Acuña no conectaron y llegaron a buen puerto, pero me quedo con lo que fueron algunos rendimientos individuales, caso de Arias, más allá de que le hicieron 2 goles, el propio Salomón, después eso y nada más, porque después en la mitad de la cancha bastante flojo, poca generación de juego. Lo mismo en el ataque, a la hora de tratar de realizar algo que nunca terminó dándose, pero esperemos que la dupla Orsi Gómez no solo meta un cambio de algunos puestos de algunos jugadores, sino también un cambio de esquema, porque se notó que esta línea de 3 no va en un principio, más allá de que lo que puedas proponer pueda mejorar y quieras mostrar una idea de juego propia y tuya, pero mal inicio del campeonato, muchos errores para corregir, hay mucho que hacer, mucho que trabajar. Encima, el problema es que tenés muy poco tiempo porque ya el martes tenés que estar jugando con Independiente, lo perdés a Cabrera y va a tener que ver si mete otro central en lugar de Cabrera o básicamente hace un cambio de esquema y pone 4 abajo. Pero bueno, gente, eso es todo por el momento. Les repito, suscríbanse, den pulgar para arriba a cada uno de los videos para que la comunidad siga creciendo y le podemos llegar a más hinchas de Newell's y del fútbol argentino que le pueda interesar este contenido. Así que yo por mi parte me estoy retirando y nos estaremos encontrando en el próximo encuentro.